Bienvenidos aventureros. Les habla su profesor González Franco, encargado del área de formación, geografía, historia y ciudadanía. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la evolución cultural de los primeros indígenas americanos. Nuestros antepasados prehispánicos fueron muy diversos. En la unidad anterior señalamos que los pueblos llegaron a América hace aproximadamente 40.000 años. Los primeros pueblos fueron cazadores que eran más primitivos, ¿sí? Otros fueron más avanzados que empezaron a vivir sobre la recolección y posteriormente empezaron a vivir sobre la agricultura. De hecho, las culturas prehispánicas se pueden clasificar de acuerdo a su desarrollo. Por ello tenemos unas culturas llamadas preagrícolas, otras llamadas agrícola media y por las últimas llamadas agrícola avanzada. Las preagrícolas, ellos no conocían la agricultura. La agrícola media vivían de la recolección y de una agricultura incipiente, mientras que la agrícola avanzada, ellos lograron desarrollar grandes sistemas de riegos y también lograron manejar excedentes. Ahora bien, cada civilización tuvo características distintas, ¿sí? Eh, y claro, es dentro de ese escenario prehispánico hubo algunas culturas, unas más desarrolladas que otras. Estas se denominan altas culturas prehispánicas. Las más conocidas son los mayas, los aztecas y los incas. Los mayas estuvieron ubicados en Centroamérica, lo que hoy en día es Honduras, Belice, El Salvador y Guatemala. Mientras que los aztecas estuvieron ubicados en México y los incas se ubicaron lo que hoy en día es Ecuador, Chile, Perú y Bolivia, ¿sí? Estos tres pueblos eran diferentes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los mayas, que ellos se destacaron a la elaboración de calendarios, muy semejante a lo que manejamos hoy en día. Cabe destacar que con respecto a su organización política, ellos se organizaron en ciudades autónomas, gobernados por un monarca, llamado Aluchumi, quien heredaba su cargo por línea paterna. En varias ocasiones formaron alianzas como las de Mayapán, que unificó los pueblos centroamericanos bajo una sola autoridad. Relacionado con la parte económica, la principal actividad de los mayas fue la agricultura comunal. Los campesinos cultivaban colectivamente la tierra para producir el maíz, la yuca, el frijol y el cacao. Los productos excedentes servían para pagar tributos y el comercio se hacía a través del trueque o del intercambio de bienes artesanales por productos agrícolas. Con respecto a su organización social, se basaban en la diferencia de castas. En la cúpula más alta se encontraba la familia real, acompañada por los sacerdotes, quienes disfrutaban de privilegios especiales. El pueblo, en su mayoría, se dedicaba al cultivo de las tierras y el trabajo en las grandes obras públicas. Los esclavos eran prisioneros de guerra y carecían de derecho. Lo más importante de la cultura maya es que ellos alcanzaron un gran avance arquitectónico con la construcción de templos y edificaciones de piedra como las de Tikal. El estudio de la ciencia estaba a cargo de los sacerdotes, lograron importantes progresos en matemática y astronomía, como lo dije anteriormente, el calendario solar y la predicción de eclipses solares. Desarrollaron además una escritura pictográfica para relatar los sucesos más importantes de la comunidad. Esto digamos que serían las características más destacadas de los mayas. Con respecto a los aztecas, ellos vivían en el centro del territorio mexicano, alrededor del lago de Texcoco. Allí se erigió la ciudad de Tenochtitlán, lo que se conoce como el actual México. Esto sucedió aproximadamente en el siglo XIV. Desde allí este pueblo se extendió hacia otras regiones de México y continuó a diferentes comunidades con raíces culturales arraigadas, como los toltecas y los chichimeca. De estas comunidades aprendieron técnicas, agriculturas y de construcción. Con respecto a la economía de los aztecas, ellos se basaron en el cultivo de maíz, también de algodón, tabaco y magüey. De este último tenían un aguardiente llamado pulque y en la actualidad es usado para la elaboración del tequila, que la cual es la bebida alcohólica emblemática de México. Además de todo esto, ellos desarrollaron el tejido, la orfebrería y la artesanía del barro. En estos tres rubros, los mexicanos continúan siendo diferentes en América Central. La agricultura tuvo un gran desarrollo entre los aztecas. Construyeron terrazas para el cultivo, canales de riego y especialmente las chinampas, que era una especie de huertos hechos de tierra, lodo y troncos que flotaban sobre los lagos Chalco y Xochimilco.
Con respecto a su organización social, los aztecas tenían una cierta peculiaridad. Su sociedad se basaba en clanes familiares llamados calpulli, cuyos miembros procedían de un antepasado común. La vida y actividad de los calpulli era dirigida por un consejo de ancianos que elegían a los gobernantes locales. La familia gobernante, los guerreros y los sacerdotes ocupaban lugares privilegiados en la estructura social. El pueblo estaba integrado en su mayoría por campesinos que pagaban tributo al Estado y esclavos, guerreros capturados y obligados a trabajar en las obras públicas o a prestar servicio personal a la familia gobernante. Entre los aspectos culturales de los aztecas eran politeístas. Entre sus principales dioses se encuentran Talot, dios de la lluvia, el dios de la guerra, que era Huitzilopochtli, y especialmente Quetzalcóatl, dios del sol. En su práctica religiosa, los aztecas ofrecían a sus dioses sacrificios humanos escogidos entre los prisioneros de guerra. Este pueblo logró grandes avances en la arquitectura y la ingeniería. Una de sus construcciones más majestuosas fue la pirámide del Sol, ubicada en Teotihuacán. Igualmente, la sociedad azteca desarrolló conocimientos en matemática, astronomía, pintura y medicina, y practicó la agricultura ideográfica. Con respecto a los incas, ellos eran grandes constructores y dejaron el legado de lo que es de Machu Picchu. Con respecto a la organización política de los incas, la fundación del imperio se le atribuye a Manco Cápac en el siglo XIII. El pueblo inca le consideraba hijo del sol, el soberano y supremo jefe político, militar y religioso. Por ello lo llamaron el primer inca. En el imperio inca, ellos seguían en 4 provincias gobernadas por hermanos o parientes del inca. En cada comunidad, el gobierno era ejercido por los curacas o jefes de la comunidad que actúan en el nombre de inca. Con respecto a la economía y la sociedad, la agricultura inca se basaba en técnicas avanzadas de riego, el cultivo de terrazas y el uso de abonos. La producción más abundante de esta civilización era el maíz, la papa, el algodón y la yuca. Domesticaron animales como la llama y la alpaca y crearon aves de corral. El comercio pudo desarrollarse debido a la construcción de una amplia red de caminos, puentes y centros de almacenaje que unían el extenso imperio. La tierra no tenía dueño único. La producción se debía dividir en 3 partes iguales, uno para el inca y su familia y otro para el dios Viracocha, que guardaban los sacerdotes, y la última para los campesinos que la trabajaban. Con respecto a la estructura social de los incas, él se basaba en comunidades agrícolas denominadas aliyu, los cuales eran integrados por familias. Entre ellas se pueden distinguir las Quipumayot, dedicados a la artesanía. También tenemos a los Yanoconas, que servían al inca y su familia, y los Aclacunas, que eran mujeres educadas para servir a los sacerdotes al inca. Con respecto a la cultura inca, esta civilización se formó a partir de otras culturas anteriores, como las Nazca, asentada en la costa del Pacífico, y la Tiwanaco, que floreció alrededor del lago Titicaca. Lograron notables avances en la astronomía, la matemática y la medicina. Desarrollaron grandes obras de ingeniería, como puentes colgantes, caminos, sistemas de riegos e imponentes ciudades como lo que fue Machu Picchu. El tema religioso, ellos adoraban al dios Viracocha. Además, creían una vida celestial para quienes cumplían sus deberes terrenales, y una infernal para aquellos que no lo hacían. Es decir, una especie como de cielo e infierno. Con respecto a las conclusiones que podemos abarcar en esta unidad, que los pueblos orígenes prehispánicos tuvieron características heterogéneas, es decir, que eran iguales. Sin embargo, una ley de clasificación de acuerdo a lo que se dedicaban, las actividades que se dedicaban. Las características más resaltantes de las altas culturas prehispánicas, entre ellos que desarrollaron un sistema de riego, la creencia de varios dioses, la tenencia comunitaria de la tierra y el uso de la moneda. Ya así culminamos nuestro tema, ¿sí? Hasta luego y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.